¿Qué tal, chicos? Buenos días. ¿Se me escucha fuerte y claro? Sí. Bien, chicos, voy presentando pantalla. Déjenme un minuto. Bien, que vengo de otra clase y tengo que borrar los escritos. Tengo que volver a abrir el archivo. Listo, ahí está. Bien, bien, chicos, ¿qué tal? Buen día con todos. Bien, ya nos encontramos en las semanas 15 de clase. Bien, la semana anterior nosotros vimos lo que vendría a ser reino animal. Estudiamos las características para, bueno, iniciamos definiendo el reino animal, estudiamos las características para poder ubicar a cada tipo de organismo, cada tipo de Phylum, y después hablamos acerca de especies en extinción y otros aspectos sobre el reino animal. De igual manera, en la parte de reino planta, o reino de las plantas, el reino vegetal, vamos a empezar con las generalidades que tienen estos organismos, vamos a hablar también acerca de las divisiones y características para poder ubicar, y finalmente también toca una parte memorística, bien respecto a las plantas de uso alimenticio, las plantas de uso industrial, bien, entre otras cosas. Entonces, chicos, cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, en la barrita de chat o activan el micro. Bien, entonces empezamos con las generalidades sobre las plantas. Número uno. Las plantas vienen a ser organismos eucariotas. Bien, son organismos que van a tener un núcleo definido de por sí. A diferencia del reino animal, en el reino vegetal, en las plantas vamos a encontrar tanto organismos unicelulares como organismos pluricelulares. Bien, la gran mayoría de ellos, bien, van a presentar pared celular. Y todos, absolutamente todos, tienen presencia de cloroplastos con clorofila en su interior. Recordad que esta clorofila es la que se encarga de darles el color verdoso, profe, pero yo he visto plantas o a veces he visto algas que no tienen un color verdoso, entonces no tienen clorofila. No, no, no. Todas, absolutamente todas las plantas tienen clorofila bueno, dentro de los cloroplastos, ¿bien? Pero en algunos casos también tienen presencia de otros pigmentos, los cuales son más abundantes que los cloroplastos y por lo tanto opacan el color verdoso, dándoles otra coloración, ¿bien? Pero absolutamente todas las plantas van a presentar cloroplastos con clorofila. Gracias a esa clorofila y a su capacidad de poder aprovechar la energía solar, bien, las plantas son organismos autótrofos, van a generar sus propios alimentos, aprovechando los nutrientes presentes en el suelo, presentes en el agua, mediante el proceso conocido como fotosíntesis. Bien, son autótrofos fotosintéticos. Ya hemos visto en las clases de reproducción que las plantas pueden tener reproducción asexual, bien, mediante esporas o también mediante la reproducción vegetativa, cuando por ejemplo se van a formar a partir de un tallo, a partir de una hoja, a partir de los bulbos, a partir de los tubérculos, pero también van a presentar reproducción sexual cuando tienen los gametos bien dentro de las flores. En las plantas, nosotros vamos a encontrar, chicos, que su ciclo de vida presenta alternancia de generaciones. ¿Y a qué se refiere con esto? Vamos a encontrar una fase en la que las plantas presentan una carga diploide. Luego de que ocurra un evento de fecundación, se forma la fase diploide representado por un organismo llamado esporofito. Bien, el esporofito es el representante de la fase diploide. Y esto como si fuese un trabalenguas. El esporofito, ¿qué cosa produce? Esporas, las cuales van a tener una carga haploide. Pregunta, chicos. ¿Cuál es el proceso a partir, cuál es el proceso por el cual a partir de una célula diploide se forma una célula haploide? ¿Cómo se llama ese proceso que reduce la carga genética a la mitad? Meiosis, correcto. Entonces, para completar el trabalenguas, el esporofito, perdón, produce esporas por meiosis. Bien, se lo voy a repetir a cada rato para que se les quede. Una vez que las esporas han sido producidas, estas esporas simplemente caen en el suelo o en el medio y germinan. Bien, las esporas van a dar inicio a la fase haploide y el representante de la fase haploide se conoce como gametofito. Bien, las esporas germinan, forman al gametofito y su propio nombre lo dice. ¿Qué va a formar? El esporofito forma esporas, el gametofito forma gametos.
gameto masculino, espermatozoides, gameto femenino, bien, y estos gametos al momento que se fusionan, bien, ocurre el proceso de fecundación y otra vez se desarrolla el esporófito. Bien, entonces vamos a ver esa alternancia de generaciones, una fase diploide y una fase haploide, con sus estructuras representativas. Bien, ok. Ahora, chicos, yo siempre les he mencionado, desde la clase de evolución sobre todo, que los organismos siempre tienen una competencia básica. Siempre van a competir por algo. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa competencia básica que lleva a que muchos organismos desarrollen estrategias que a la larga implican procesos evolutivos? ¿Se acuerdan? Compiten por dos cosas y eso tiene que ver sobre todo con la radiación adaptativa. Por ejemplo, chicos, para que se acuerden, en el 25 de diciembre, en Navidad, ¿por qué compiten los tíos? ¿Cuál es la competencia principal? ¿Qué es lo que se quieren repartir de los abuelos? Los terrenos. Bien. Y también quieren repartirse el pavo. Lo mismo ocurre en los seres vivos de manera general. La competencia básica es por espacio y por alimento. Entonces, para que te acuerdes en la época navideña, siempre te va a dar esa competencia básica, repartirse los terrenos y repartirse el alimento. Bien, cuando se da el proceso de radiación adaptativa, acuérdense, cuando surgen estos animales, no encuentran competidor por alimento y encuentran una gran cantidad de espacio y rápidamente diversifican. Bien, en las plantas, como son seres vivos, ocurre el mismo proceso. Bien, la evolución ha sido gracias a la competencia por espacio y alimento. Las primeras plantas que aparecieron eran plantas sin semillas, se reproducían por esporas. Bien, a estas plantas se les conoce como las criptógamas. Las más antiguas, las más primitivas, vienen a ser las algas. Bien, entonces nos situamos hace millones de años en una tierra primitiva. La vida surge en los océanos, surge en los mares. Bien, ahí tenemos a las algas. Las primeras algas que se van a formar tienen una gran cantidad de espacio y una gran cantidad de alimento, bien, en su ambiente, con lo cual rápidamente empiezan a ocupar todas estas zonas, van a empezar a diversificar, bien. Pero llega un punto donde las algas ya están al límite, ya no hay suficiente espacio, ya no hay suficiente alimento, tienen que empezar a aprovechar otras zonas, que van a desarrollar nuevas estrategias para poblar dichas zonas. Bien, es ahí donde algunas algas van a dejar los espacios acuáticos y van a intentar adentrarse tierra adentro, pero no directamente en el suelo, bien, sino que van a hacerlo por las partes acuáticas, por los ríos. Ahí surgen los musgos. Veamos ciertas cualidades. Las algas, como se encuentran dentro de un ambiente rodeado de agua, las algas no desarrollan una cutícula, no son impermeables al agua. Por eso que cuando tú ves algas varadas en las playas, estas rápidamente se resecan y se quiebran. Bien. Entonces, las algas no pueden sobrevivir directamente expuestos al aire, expuestos en tierra. Los musgos tampoco lo van a hacer, por eso que los musgos crecen en el borde de los ríos o sobre las piedras que se encuentran dentro de un río. Las algas, como están rodeados de agua y en esta agua están los nutrientes, las algas no desarrollan raíces, ¿bien? No desarrollan una raíz que absorba los nutrientes y mucho menos desarrollan vasos conductores que lo repartan por el resto de las plantas. No lo necesitan, las células directamente lo toman de su medio. Los musgos tampoco. Bien, como viven dentro de un cuerpo de agua, directamente van a aprovechar los nutrientes, tampoco van a desarrollar raíces. Bien, pero los musgos, como viven en una zona que, bueno, es un río que tiene una corriente, una estructura a manera de raíz, que no es raíz, es la que desarrollan para anclarse fuertemente, bien, en la superficie. Las algas, algunas la tienen, otras no. Bien, lo vamos a ir viendo en el resto de la clase. Entonces, los musgos surgieron después de las algas, manteniendo ciertas características, pero tratando de adaptarse a esta nueva condición en los bordes de los ríos, en el centro de los ríos. Los musgos aprovecharon que estos espacios no hay nadie, rápidamente proliferaron, bien, hasta que llega un punto en que son demasiados y otra vez inicia la competencia por espacio y por alimento, por nutrientes, bien.
Frente a esa competencia, algunos empiezan a alejarse del río, ¿bien? No están tan lejos, pero tampoco están metidos. Ahí empiezan a surgir los helechos. Profe, ¿cómo es que logran alejarse? Número uno, los helechos ya formaron una cutícula a nivel de sus hojas. Esta cutícula impide que se vayan desecando por acción del sol, por acción del aire. Número dos, los helechos ya formaron verdaderas raíces. Estas raíces pueden extraer humedad del suelo, nutrientes del suelo, con lo cual no es necesario que estén metidos en el río, sino que pueden aprovechar el resto del espacio para poder diversificar. Como los nutrientes, como el agua se absorbe a nivel de las raíces, necesita vasos conductores que lo trasladen al resto de las plantas, al resto de la planta. Los helechos fueron los primeros en desarrollar vasos conductores. Bien, todo esto representó una ventaja evolutiva contra los musgos y gracias a eso los helechos se pudieron separar de los bordes de los ríos, de las quebradas y adentrarse tierra adentro. Bien. Si ustedes, por ejemplo, ven películas, ven videos o fotos sobre la época de los dinosaurios, el carbonífero, todas esas zonas, Jurásico, Triásico, van a notar que principalmente lo que abundan vienen a ser los helechos. Fueron muy exitosos en su época porque el terreno era abundante. Bien, pero de igual manera llega un punto donde los helechos ya son demasiados. Hay mucho helecho. Otra vez inicia la competencia por espacio, por alimento. Pregunta, chicos, hasta aquí. Aparte del alimento presente en los líquidos, presente en el suelo, ¿cuál es el otro compuesto que utilizan las plantas para desarrollar fotosíntesis, que también es un principio de competencia? Muy aparte de los nutrientes que absorben en el suelo, ¿cuál es la otra contraparte de las plantas que también necesitan para transformar esos nutrientes en alimento? El agua viene con los nutrientes. El sol, bien, el sol, la luz solar. La competencia por luz solar conlleva a que los helechos hayan desarrollado estas frondas, estas hojas compuestas enormes para tratar de generar sombra contra otros. Bien, pero frente a eso surge un nuevo tipo de plantas, las llamadas plantas con semillas o también conocidas como esperma, semilla, fitas, bien, o fito de planta, las espermatofitas. Iniciamos con los llamados gimnospermas. Los gimnospermas, de manera ventajosa contra los helechos que siempre vivían al ras del suelo, desarrollaron un tallo aéreo, un tallo que crece hacia arriba y esto permite que extiendan sus hojas bien y puedan aprovechar mucho mejor la luz solar. Desarrollaron raíces profundas, las cuales pueden aprovechar mayor cantidad de agua del suelo junto con los nutrientes necesarios para los procesos fotosintéticos. Por eso que cuando nosotros observamos plantas de gimnospermas, vamos a notar que en la base no crece nada. Es una forma de competencia que tuvo esta planta y que le ganó a los helechos. Bien. Las gimnospermas también fueron exitosos en su momento, pero no llegaron a poblar todo el planeta, ya que rápidamente surgió otra división, las llamadas angiospermas, donde la competencia, más allá por espacio y por alimento, fue una competencia reproductiva, una competencia por el éxito de la reproducción, que en la clase de hoy lo vamos a ver. Bien, las angiospermas desarrollaron estrategias que le permitían tener una mejor reproducción frente a las gimnospermas. Bien, hoy día vamos a ver que las gimnospermas básicamente dependían de las condiciones del azar, dependían de la suerte para formar un nuevo individuo, mientras que las angiospermas con sus estrategias de las flores y todo eso formaban nuevos individuos rápidamente de una forma más eficaz, por lo que hoy en día son las plantas más evolucionadas y las más abundantes que vamos a ver en nuestro entorno. Bien. Entonces, chicos, esto es de manera general el proceso evolutivo que han tenido las plantas, compitiendo, al igual que el resto de los seres vivos, por espacio y por alimento. En su caso, por nutrientes y por el sol, por supuesto. ¿Tendrían alguna duda, alguna consulta antes de entrar con las divisiones? ¿Todo bien? Ok.
Empezamos con las plantas sin semillas, las criptógamas, ¿bien? Y las plantas más primitivas que vamos a encontrar, las algas, ¿bien? Dentro del grupo de las algas vamos a encontrar organismos microscópicos, bien, que pueden ser pluricelulares, pero microscópicos, y organismos macroscópicos que se observan a simple vista, que también pueden ser y pluriprofe, un unicelular a simple vista. Sí, hay algas enormes de una sola célula. Bien, de forma general hay micro y hay macro. Todas, absolutamente todas, tienen cloroplastos con clorofila en su interior, el cual les da un color verdoso, pero algunas van a presentar otro tipo de pigmentos más predominantes que van a hacer que el color cambie, ¿bien? Del alga. Ahora, el cuerpo de las algas no está diferenciado, ¿bien? ¿Qué significa eso? Las células que ubicamos por aquí son las mismas células que están por aquí, son las mismas células que están aquí en lo que parece la base. A todo ese cuerpo se le denomina un talo. Profe, sigo sin entender. Por ejemplo, en las plantas actuales, las más evolucionadas, tenemos células meristemáticas, células redonditas de núcleo enorme en constante división. Tenemos células del xilema, bien, células muertas de paredes fuertemente engrosadas, células del floema, bien células que carecen de núcleo únicamente con protoplasma, bien con paredes ligeramente engrosadas, células epiteliales, células sin clorofila de forma aplanada. ¿Se dan cuenta? Son células distintas. Bien, cada una se ha adaptado para el tejido que van a desarrollar. En cambio, en las algas no, las células son completamente iguales. Es por eso, chicos, y esto que quede claro, que las algas no tienen tejidos. No hay parénquimas, no hay tejido alguno, no hay tejido de sostén, no hay xilema, no hay floema, parénquima clorofiliano, parénquima erífero, nada de eso. Bien, son simplemente un cuerpo denominado talo. En cuanto al ciclo de vida, bien, aquí vamos a ver el ejemplo de un alga conocido como ulva, vamos a notar nuevamente la alternancia de generaciones. Bien, por este lado encontramos a la fase, bien, diploide, donde el representante, ¿cuál es? El esporofito. Y recordar como trabalenguas, el esporofito produce esporas por meiosis. Cuando las esporas van a germinar, bien, estas esporas por germinación van a formar al gametofito, el cual puede ser femenino, puede ser masculino, y los gametos, los gametofitos, ¿qué cosa van a formar? A los gametos. Bien, el esporofito forma espora por meiosis, el gametofito forma gametos por mitosis. Bien, aquí realiza mitosis. Los gametos se fusionan, bien, ocurre el proceso de fecundación y regresamos a la etapa diploide. Bien, entonces tenemos fases haploides, fases diploides. Profe, entonces, ¿el esporofito se parece al gametofito? Sí. En la mayoría de las algas, sí. Por ahí pueden tener ciertas diferencias, como por ejemplo, ¿han comido yuyo? ¿Han comido su cevichito con yuyo? ¿Alguna vez les ha tocado un yuyo con unas bolitas en los bordes o encima? ¿Sí? Ese es un yuyo esporofítico. Dentro de esas bolitas se producen las esporas. Bien, pero esas bolitas únicamente aparecen en etapas reproductivas. Entonces, cuando no está reproduciéndose, es completamente laminar. Entonces, no vas a diferenciar si es un esporofito o un gametofito. Bien, pero ahí estás evidenciando estas bolitas, bien, que van a producir esporas. Te has comido un yuyo en reproducción. Bien, nada más, chicos. ¿Ok? Entonces, esto es la característica básica de las algas. Vamos en cuanto a su clasificación. Bien. Chicos, en esta parte, por favor, tratar de anotarlo si están con la computadora por ahí o están con un cuadernito, ¿bien? Tratar de anotar las características que voy a mencionar de cada uno porque no hay mucho espacio, ¿bien? Simplemente voy a colocar ciertas palabras clave. Iniciamos con la división euglenofitas, las más primitivas, las más antiguas. Bien, dentro de ellas tenemos a la llamada euglena. Nosotros notamos que estas algas, bien son unicelulares, pueden doblarse entre sí, pueden adquirir otra forma, porque la división euglenofita no presenta, no desarrollan pared celular, no tienen pared celular alguna. Por eso que pueden, digamos, cambiar la forma de uno a otro. Vamos a notar que todo el cuerpo es de un color verdoso llamativo por la presencia de clorofila. Bien, en el término de plantas, chicos, existen tres tipos de clorofila, la A, la B y la C.
Y en el caso de las euglenofitas, vamos a observar la presencia de clorofila A y clorofila B. Bien, pero algo que nos llama la atención es esta manchita roja que observamos en todas, como si fuese un ojito. A esa manchita se le conoce como cromatóforo y le permite a esta microalga detectar los niveles de intensidad de luz. Profe, ¿y eso para qué? Estas algas unicelulares, al momento que se dividen, son muy susceptibles a la radiación ultravioleta, que pueden morir. Entonces, gracias al cromatóforo, saben cuándo es de día, bien, y durante el día aprovechan en realizar fotosíntesis, aprovechan en aumentar la cantidad de reservas, bien, a la cantidad celular, y durante la noche inician el proceso de división, bien, para no tener problemas con la radiación, gracias al cromatóforo. Ahora, estas algas por fotosíntesis almacenan gran cantidad de azúcares, gran cantidad de carbohidratos y lo van a hacer dentro de una estructura conocido como el paramilo. Bien, esta es la estructura de reserva de las euglenofitas. Bien, estas euglenofitas también, si ustedes observan por aquí, tienen la presencia de un flagelo, el cual les ayuda a movilizarse en los cuerpos de agua. Lo voy a resaltar. Bien, está por aquí. La presencia de un pequeño flagelo. Bien, ok. De las euglenofitas, nosotros pasamos a la división de los dinoflagelados, también conocidos como los pirrofitas. Estos dinoflagelados ya no están, digamos, al igual que los euglenofitas, con un cuerpo muy móvil, sino que ya van a presentar una estructura a manera de valvas, a manera de unas placas que van a cubrir todo el cuerpo. Bien, aquí ya vemos una estructura que está hecho a base de celulosa. Lo llamativo de los dinoflagelados tiene que ver con las consecuencias ecológicas que causan. Si ustedes, por ejemplo, visitan la zona de Paracas en verano, en enero, febrero, bien, sobre todo en enero, post Año Nuevo, van a observar que si están ahí en la península, que las aguas del mar se tornan rojizas, bien, una gran cantidad de, una gran extensión se torna de un agua rojiza, rojiza, parece que hubiese sangre. No, eso es un evento conocido como marea roja. Profe, ¿y a qué se debe la marea roja? Las mareas rojas bien son producidas porque estos organismos aprovechan la gran cantidad de luz solar que están recibiendo, la gran cantidad de nutrientes que hay en estas zonas del sur y empiezan a dividirse en cantidades, ¿bien? Llega un punto en que son demasiados y liberan unas toxinas que vienen a ser conocidas como hepatotoxinas y neurotoxinas. Bien, lo coloco por aquí. Las cuales van a matar a toda la fauna que se encuentra alrededor. Después de un evento de marea roja, bien es muy común la varazón de una gran cantidad de peces, los cuales están prohibidos consumirlos. Bien llegan las entidades acuáticas como IMARPE, Produce, bien, e impiden que estos peces sean vendidos en el mercado y simplemente se eliminan directamente a la basura o el mar nuevamente se los vuelve a llevar. ¿Por qué? Estos compuestos, las hepatotoxinas y las neurotoxinas, permanecen activos luego de haber sido consumidos. Si una persona consume estas toxinas, va a presentar daños a nivel hepático, inflamaciones, una piel amarillesca, ictericia, náuseas, vómitos, como también daño a nivel neurológico, cefalias bien punzadas, irritación, lo cual si está en altas concentraciones puede conllevar a la muerte. Tengan mucho cuidado con los eventos de marea roja, no se metan al agua, mucho menos lo traguen y eviten consumir pescados u organismos marinos durante esos días. Bien, la marea roja, como viene, se va, no dura muchos días. Ahora, durante las noches, bien, si sigues todavía en la zona de Paracas haciendo turismo, vas a notar que cuando las olas llegan justo hacia la parte de la playa y rompen, estas olas se iluminan, ¿bien? Generan pequeños destellos azulados verdosos. Eso se debe nuevamente a la presencia de dinoflagelados. A ese evento se le conoce como la bioluminiscencia. ¿Bien? Los organismos pueden producir sobre todo esos colores llamativos en las noches, cuando hay un fuerte movimiento. Bien, en la zona de Perú hay eventos de bioluminiscencia a lo largo de la costa, pero también sobre todo en las zonas de Australia.
Bien, quizás por ahí han visto en imágenes, en fotos, hay unas islas, bien, donde tienen un lago de color rosado al costado que contrasta fuertemente con el ambiente marino de un color azul. Esa tonalidad rosada se debe a la presencia de dinoflagelados. Cuando vayan a visitar también lagos, lagunas, bien agua dulce, y observan por ahí en los bordes agua de un color rosadito, también está en la presencia de los llamados dinoflagelados. Bien, ellos van a darle esa coloración a estas aguas. En cuanto a la clorofila que presentan estos organismos, es clorofila de tipo A y clorofila de tipo C. De los dinoflagelados o pirrofitas pasamos a las crisofitas o también conocidas como diatomeas. Bien. Las crisofitas o diatomeas son organismos que tú vas a llevar, bueno, parte de ellos en tus equipos electrónicos. Ahorita en tu pantalla, en tu laptop, computadora, en tu celular, en cualquier equipo electrónico que tengas, hay restos de estas diatomeas. Profe, ¿cómo así? Estos organismos, cuando se desarrollan, lo van a hacer dentro de dos valvas. Una valva más grande y una valva más pequeña. Bien, estas valvas, cuando tú lo ves de frente, pueden tener una forma circular o pueden tener una forma alargada. Bien. Estas valvas están hechas de un material conocido como silicatos, los cuales tienen como base al sílice. Bien, entonces cuando las crisofitas, cuando las diatomeas están vivas dentro de sus valvas, para poder mantenerse en la superficie y aprovechar la luz solar, van a producir gran cantidad de lípidos. Bien, entonces con esos lípidos como que flotan, van a estar ahí en el cuerpo de agua, pero cuando mueren simplemente van hacia los fondos. Ahí se forman las famosas tierras de diatomeas o tierras de silicatos. Luego el ser humano viene, extrae estas tierras de diatomeas, las procesa y con eso forma chips, forma placas electrónicas. Bien, todos nosotros llevamos parte de las diatomeas en nuestros compuestos electrónicos. Ahora, estas diatomeas, cuando están vivas y uno las observa al microscopio, va a notar una coloración parduzca. Bien, a pesar de que tienen clorofila, también va a presentar otro tipo de compuesto que le da ese color amarillesco. Bien, en el caso de lo que vienen a ser las algas, nosotros vamos a utilizar el prefijo fico o fuco, bien, para referirnos a ellas. La ficología, el estudio de las algas. El color amarillo, bien, ¿te acuerdas de la xantófila? En este caso tenemos a la fucosantina, que es el pigmento predominante en las diatomeas, dándole una coloración parduzca. Profe, la clorofila también lo presentan. Clorofila de tipo A y de tipo C. Lo voy a colocar por aquí. Ahora, producto de la fotosíntesis, estos organismos también almacenan lo que vienen a ser carbohidratos en estructuras especiales, a lo cual se les conoce como las de las crisofitas, crisolaminarinas. Entonces, ya ir recordando algunas palabritas. Paramilo para glenofitas, crisolaminarinas para las crisofitas o también llamadas diatomeas. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo bien? Ok. Hasta aquí, estas tres divisiones se caracterizan porque son estrictamente organismos unicelulares, en todas ellas. Bien. En cambio, en la división clorofitas, nosotros vamos a encontrar tanto organismos unicelulares como organismos pluricelulares. Hay de los dos tipos. Bien. Profe, ¿cómo así? Por ejemplo, si tú has ido a las playas, cuando has sacado un poquito de agua se ve traslúcido, pero cuando tú observas al detalle, la gran mayoría de estos organismos son de un color verdoso. Bien, las algas verdes unicelulares son muy abundantes y sobre todo si alguna vez has intentado grabar, sobre todo aquí en las playas de Perú, has metido tu GoPro debajo del agua, vas a ver siempre de fondo un color verdoso.
Bien, por la gran presencia de estas algas verdes. Son algas que se desarrollan en la parte superficial, donde se puede aprovechar mucho mejor el color verdoso. En el caso de las pluricelulares, como lo que viene a ser ulva, que está por aquí, es muy común de observar en lo que viene a ser justo donde la playa cierra, en el borde de las rocas, en la zona del muelle, parece como si fuese una lechuga. Bien, de ahí el término de ulva lactuca, la especie que tenemos aquí. Está de más indicar que el pigmento, o mejor dicho, la sustancia más abundante dentro de estos organismos viene a ser la clorofila, ¿bien? Para darles esa tonalidad verdosa. Pero ¿qué tipo de clorofila vamos a encontrar? Principalmente la clorofila A y la clorofila B. ¿Bien? Pasamos a las rodofitas. Pregunta, señores, ¿han comido algas rojas? ¿Sí o no? No, no, no. ¿Han comido yuyo? ¿Han comido onigiris? ¿Han comido makis? ¿Sí o no? Yuyo, sí, sí. ¿Los makis? ¿Nadie? Entonces sí han comido rodofitas. El yuyo, Chondracanthus, es una rodofita, ¿bien? eh, los onegiris, los maquis, para darles esa cosita negrita en la envoltura, es un alga conocida como nori. Todos ellos son rodofitas. Profe, pero las rodofitas no son algas rojas porque a mí me ha tocado un yuyo verde. Te repito, el color verdoso es aprovechado principalmente en la superficie. Las algas rojas son algas que van a crecer a cierta profundidad, su gran mayoría, por eso adquieren una tonalidad rojiza por los pigmentos que van a desarrollar que les ayuda a capturar la luz. Pero estas algas a veces también crecen muy superficiales, donde les conviene capturar la luz verde, por lo tanto adquieren la tonalidad verdosa. Bien, entonces las rodofitas principalmente son conocidas como las algas rojas. El pigmento que se desarrolla como tal, bien, se le conoce como fico o fuco, es lo mismo. Bien, ¿cuál es la palabra que nosotros utilizamos para color rojo en biología? Lo utilizamos para los glóbulos rojos, lo utilizamos para los conos que reciben el color rojo. ¿Se acuerdan? ¿Con qué otro nombre se le conoce a los glóbulos rojos? ¿Con qué otro nombre se les conoce a los glóbulos rojos, chicos? Eritrocitos, citos, célula, eritro, rojo. De ahí también la proteína que permite captar el color rojo, eritropsina. En este caso, el pigmento rojo es gracias a la ficoeritrina. Ficoeritrina. Pero cuando tú observas, por ejemplo, profe, pero mi maqui no se ve rojo y tampoco se ve verde, se ve oscuro, es porque las rodofitas, aparte de producir la ficoeritrina que le va a dar el color rojo, también producen un pigmento que le da un color azul, la llamada ficobilina. Y como ambos se mezclan, se ha llevado un poco de arte en rojo más azul, te da un color oscuro, un color violáceo, un color púrpura. Bien, ficoeritrina, ficobilina. ¿Y por qué nosotros consumimos a las rodofitas? Las rodofitas van a presentar, van a almacenar los azúcares dentro de un tipo de almidón conocido como el almidón de Floridias, el cual es muy apreciado sobre todo en la cultura asiática por las propiedades que tiene como nutriente. Bien, nosotros más que todo consumimos en el yuyo, consumimos en los makis o los onigiris básicamente por moda o porque simplemente así lo prepara. Pero en la cultura asiática sí, ellos son muy exigentes en cuanto al almidón de Floridias y cuando van a sacar las rodofitas, ellos no te aceptan algas rojas de color verdoso. Ellos van a buscar que las algas rojas realmente sean de un color rojo y sobre todo un rojo oscuro, donde ya también hay presencia de, aparte de la ficoeritrina, la presencia de la ficobilina. Bien. Por último, llegamos a la división feofitas o faeofitas, también conocidas como las algas pardas. Bien, antes que avance, mientras las clorofitas eran entre uni y pluricelulares, las rodofitas y las feofitas son completamente pluricelulares. Bien, las clorofitas, las algas verdes, son el punto de transición de uno a otro. Las feofitas, bien, van a adquirir ese color parduzco,
bien, algas pardas, debido a que presentan pigmentos amarillescos, pero también presentan pigmentos anaranjados. ¿Cómo se llamaba el pigmento amarillesco de las algas, chicos? ¿Con qué nombre se le conoce el pigmento amarillesco en las algas? El que le da el color parduzco. Fucosantina, correcto. Bien, hay presencia de fucosantinas, también hay presencia de una neosantina. Bien, acuérdate que fuco es algas, santinas, santófilas de amarillo. Neo de un nuevo, bien, una nueva santina. El color naranja, ¿cómo se llama el pigmento naranja? Que está presente en las zanahorias. Acuérdate de zanahoria en inglés. Carrot. Los carotenos. También hay presencia de carotenos y también presencia de una sustancia conocida como luteína. Bien, fucosantina, neosantina, carotenos y luteína. Para que se vea, le voy a poner fondo. Ahí está. También vamos a encontrar la presencia de clorofilas, que es normal, es común. Las clorofilas, al igual que de arriba, de tipo A y de tipo C. Bien, pero ojo, mientras que en todas las algas pluricelulares el cuerpo directamente es un talo indiferenciado, como nosotros vimos aquí al inicio, no tiene forma, a nivel de las feofitas, que son un grupo de transición para ya formar las plantas que van a lograr colonizar la parte terrestre, vamos a notar cierta, ¿cómo decirlo? Cierta organización. Bien, no son tejidos, no funcionan como tal, pero hay cierta organización en cuanto al cuerpo. Cuando vemos a una alga parda, vamos a ver que la base, bien, ha desarrollado algo que asemeja a raíces, pero son estructuras gruesas. Ha desarrollado algo que asemeja a un tallo, bien, y otras estructuras que asemejan a las hojas, algo así. ¿Se puede ver, chicos? ¿Se visualiza correctamente? ¿Sí? Bien. No son tallos, no son raíces, no son hojas, sigue siendo un talo. Bien, esta estructura que asemeja a raíz únicamente es para poder anclarse fuertemente a la superficie. No absorbe nutrientes, no los distribuye, no es una verdadera raíz. Entonces, a esa estructura, la voy a colocar por aquí, la que asemeja a la raíz, se le conoce como rizoide. La otra estructura que asemeja un tallo, pero no tiene vasos conductores, no es un tallo de verdad, simplemente parece como si fuese un tallo, se le conoce como cauloide. ¿Bien? Y a la estructura que asemeja a una hoja se le conoce como filoide. Bien, rizoide, cauloide y filoide. Las feofitas se caracterizan por ser algas enormes, algas que pueden alcanzar 60 metros de longitud. Bien, para que esta alga no colapse sobre su propio peso, van a desarrollar, tú vas a ver una especie de bolitas que pueden estar ahí junto a los filoides, pueden estar en el caulirio, y dentro de estas bolitas se almacenan gases. Estos gases permiten que el alga bueno, esté de manera erguida y va a permitir formar bosques bajo el agua. A estos bosques enormes se les conoce como kelps. Profe, entonces, ¿estas algas desarrollan parénquima erífero? No, las algas, ninguna de ellas tiene tejidos, no desarrollan parénquimas. Tengan mucho cuidado con esa pregunta que es tipo trampa, ¿bien? Son estructuras, simplemente las células crecieron alrededor y almacenaron gases, pero no están especializadas en hacer eso, ya que este mismo tipo de células la vas a encontrar en todo el cuerpo, ¿bien? No hay tejido como tal. Ahora, mientras las rodofitas son muy importantes en la parte alimenticia, bien por la presencia del almidón de floridias, las feofitas son importantes en la industria, ya que van a tener una sustancia conocida como alginatos. ¿Para qué sirven los alginatos? Te preguntarás. Comúnmente, señores, cuando por ejemplo los pescadores salen a la mar, lo hacen 2 o 3 veces a la semana. El resto de la semana ellos están colectando a estas algas enormes que quedan varadas en las playas, está prohibido arrancarlas, ¿bien? Las que varas las puedes sacar, las ponen sobre la playa hasta que sequen, luego las trituran y las venden. Las empresas van a empezar a tratar estas algas y obtener los alginatos, las cuales van a pasar a diversas industrias. Por ejemplo,
Las pastillas que tú consumes, has visto que unas pastillas son las que básicamente sólidas, que tú muerdes, se vuelven polvo. Hay otras que vienen como una especie de plástico en cápsula, pero las nuevas pastillas vienen envueltas en una especie de sustancia tipo gel. ¿Las conoces? ¿Has visto esas pastillas que parece que estuviesen envueltos con una cubierta de gel? Bien. Ese gel es alginato. Está hecho a base de alginatos. Rápidamente se degrada y tu cuerpo lo absorbe. Bien. Otro ejemplo, digamos, si tú usas sustancias para los labios, ya sea el labial de los pintalabios o esos de maní para que no se resequen, para darle esa consistencia, esa textura, bien, a esta forma cremosa del pintalabios, usas alginatos. Las cremas para manos, las cremas para rostros, darle también esa textura cremosa, alginatos. Vas a utilizar pasta dental para que la pasta también se mantenga consistente, no se esté chorreando en el cepillo, bien, alginatos. Has preparado gelatina para que la gelatina se estabilice, tenga esa formita. Alginatos. Bien, los alginatos son empleados en una gran cantidad de compuestos como estabilizante. Va a darle esa textura como si fuese de goma, bien, pero que pueden ser digeridos, pueden ser consumidos y no generan toxicidad en el cuerpo. Bien, ok, chicos, entonces esto vendría a ser la clasificación a nivel de las algas. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien hasta aquí? Después de las algas, chicos, evolutivamente, ¿quiénes siguen? Después de las algas, ¿quiénes surgen? Los musgos, correcto. Entramos con la división briófita. Recordar que las algas pardas son el grupo de transición, las que van a partir de ellas tratar de adaptarse a condiciones terrestres. Vamos a ver ciertas características que se repiten a nivel de los musgos. Bien, pero primero conozcamos. Los musgos, bien, nosotros vamos a tener los llamados musgos foliosos o foliares, bien, porque van a presentar estas estructuras como si fuesen hojitas, de ahí el término foliar. Pero también tenemos musgos hepáticos, aquellos cuyas hojitas, bien, están de manera lobulada como si fuese un hígado. Bien, pero en ambos ocurre el mismo proceso. Bien, entonces tenemos musgo foliar, musgo hepático. Estos musgos, al igual de lo que vienen a ser las algas pardas, van a desarrollar rizoides. Bien, van a tener rizoides. Estos rizoides no son raíces, no absorben nutrientes, no transportan nada. Únicamente le permite anclarse a la superficie porque los musgos se desarrollan sobre todo en el lecho de los ríos. Bien, y el río tiene una corriente. Estos musgos desarrollan un pequeño tallo que no se llama cauloide, se llama caulidio. Ten mucho cuidado con este jueguito de palabras. Bien, a nivel de las feofitas, cauloide, a nivel del musgo, caulidio. Bien. Y va a desarrollar unas pequeñas estructuras a manera de hojas conocidas como filoides. Bien, esto sí se parece. Entonces tiene rizoides, caulidio y filoides. También estas estructuras se les va a conocer por otro nombre. Y aquí sí se ve algo extraño. El caulidio, que es un tallo chiquito, se le conoce como tallito. Los filoides, que son hojitas chiquitas, se les conoce como hojita. Tallito y hojita. Bien. Entonces, si a mí me colocan que el musgo tiene presencia de tallo, tiene presencia de hoja, falso, no tiene ni hojas, no tiene ni tallos. Bien, si a mí me colocan que el musgo tiene rizoide, tiene tallito, tiene hojita, verdadero. Bien, la hojita es otro nombre que se le da al filoide, el tallito es otro nombre que se le da al caulidio. Bien, tengan mucho cuidado con ese juego de palabras en esta parte. Estas tres estructuras conforman lo que se conoce como el gametofito, ¿bien? Y sobre el gametofito va a crecer recién el esporofito, ¿bien? Recuerda que el gametofito es el representante de la fase haploide y sobre este haploide crece el esporofito que viene a ser un diploide. Entonces veamos el ciclo de vida de este organismo. Empezamos con un esporofito, bien, aquí está el esporofito diploide.
el cual va a presentar un filamento o seta o también llamado pie, lo que pueden ver por aquí. ¿Bien? Y sobre este filamento en la parte de arriba se van a desarrollar los esporangios, ¿bien? Que son las estructuras encargadas de formar a las esporas. Estos esporangios están contenidos dentro de una cápsula y esta cápsula está tapada como si fuese una capucha, ¿bien? Por una estructura conocida como cofia. Cuando dentro de la cápsula se producen las esporas por meiosis, bien, la cofia se abre y las esporas son liberadas. Entonces, el esporofito produce esporas por meiosis, fase diploide. Las esporas van a sentarse bien, en un suelo y empiezan a germinar. Por la germinación van a producir al gametofito. ¿Bien? Aquí tenemos a la fase haploide, pero ojo. El gametofito puede ser masculino, llamado anteridio, o puede ser femenino, llamado arquegonio. Profe, ¿cómo me acuerdo? Recuerda que gonio es huevo. Bien, ahí tenemos a los ovogonios también, la parte sexual femenina. En este caso, el arquegonio es la parte femenina, bien, ya que en su interior va a presentar al huevo o también llamada oósfera. Bien, anteridio masculino, arquegonio femenino. El anteridio va a producir a unas células conocidas como anterozoides, el similar a los espermatozoides. Los anterozoides van a nadar en el ambiente acuático, van a llegar a los arquegonios y van a fecundar a la oósfera. Cuando esta oósfera ha sido fecundado, cuando el arquegonio ha sido fecundado, sobre este arquegonio recién se desarrolla el esporofito. Quiere decir que si nosotros vemos un musgo con presencia de esporofito, el gametofito que se encuentra en su base es un gametofito femenino, sí o sí. Los gametófitos masculinos no pueden desarrollar esporofito, ya que no son fecundados. Bien, con eso, chicos, completas el ciclo de vida. Y ahora, quiero ver si entendiste. Si yo, por ejemplo, tengo aquí un cuadrito donde tengo 100 gametofitos, bien, 100 gametofitos de musgos, el 50% es masculino, el 50% es femenino. Pregunta, ¿cuántos esporofitos como máximo se pueden formar? Si tengo 100 gametofitos, bien, mitad a mitad de cada sexo, ¿cuántos esporofitos como máximo se pueden formar? ¿Nadie? Repito, chicos, los esporofitos únicamente crecen sobre el gametofito femenino, sobre los arquegonios. Correcto, 50. ¿Bien? Solamente la mitad podría formar esporofitos. Por eso, si a mí me preguntan cuál es la fase dominante en los briofitas, cuál es la fase que más predomina, ¿bien? ¿Cuál sería, chicos? ¿La del esporofito o la del gametofítico? ¿La diploide o la haploide? ¿Cuál es la que más abunda? La fase haploide. Bien, en los briofitas, la fase haploide es la más dominante, es la que más vas a encontrar, mientras que la fase diploide es la menos abundante y únicamente aparece en épocas reproductivas y únicamente sobre gametofitos femeninos. Bien, ¿queda claro esta parte? ¿Tendrían alguna duda, chicos? ¿Algo que no se entienda? ¿Todo bien con el tema de los musgos? ¿Algo que quede en duda? ¿Todo bien? Ok. De los musgos, bien, pasamos a los helechos. Bien, la llamada división pteridofitas. Bien, briofitas, pteridofitas, los helechos. ¿Qué vamos a observar en un helecho? Número uno, los helechos ya desarrollaron verdaderas raíces. Bien, estas raíces permiten absorber los nutrientes, absorber el agua de los suelos, con lo cual pudieron alejarse cada vez más bien de los ríos y adentrarse tierra adentro. Bien,
Los helechos van a desarrollar un tallo que crece por debajo del suelo, un tallo subterráneo conocido como rizoma. Como las raíces absorben los nutrientes, bien, tiene que transportarlos al resto de la planta. Es por eso que los helechos fueron los primeros organismos en desarrollar vasos conductores. Bien, son los primeros en presentar vasos conductores. Ahora, cuando nosotros observamos un helecho, bien la gran mayoría quizás ha tenido plantas de helecho o ha ido por un parque o por un bosque ya ha visto a los helechos, observa siempre estas estructuras verdosas. Profe, son varias hojas dentro de un tallo. No. Esto que ves aquí, esta línea que estoy marcando, no es un tallo. ¿Tienen consultas, chicos? Adelante. ¿Alzaron la mano? ¿Todo bien? Ah, ya. Ok. Esta estructura que ves aquí no es un tallo. Los helechos tienen tallos subterráneos. Bien, los tallos se llaman rizomas. Toda esta estructura que estás viendo es una sola hoja. A todo eso se le conoce como fronda o también llamada hoja compuesta. Si a mí me piden traer una hoja de helecho y yo les llevo solamente esta cosita, el profesor me jala. Bien, yo lo aprendí a la mala. Esta pequeña cosita no es una hoja. A esto se le conoce como foliolo. Foliolo. Las frondas, las hojas compuestas, están formadas por una gran cantidad de foliolos. ¿Bien? Y este es el helecho común que nosotros vemos día a día. En ciertas épocas del año, sobre todo cuando va a ser mucho calor, empieza ya la época de verano, vas a ver que detrás de los helechos, detrás de los foliolos, empiezan a aparecer unas bolitas rojas o unas líneas rojas, bien, unas manchitas rojas, como si fuese una pelusa. A esto se le conoce como soros. ¿Sí? Aquí. Dentro de los soros vamos a ubicar a los esporangios, los cuales van a producir esporas. Si toda esta estructura, toda la fronda se encarga de producir esporas, pregunta, ¿esta fronda es gametofito o esporofito? Si toda esta fronda es la encargada de producir esporas, es el esporofito, correcto. Bien, entonces vamos con la parte del ciclo. Lo que ustedes normalmente observan en los helechos es el esporofito, la fase diploide. Bien, cuando la fronda ya se encuentra en etapas reproductivas, forma a los soros y dentro de los soros vamos a ubicar a los esporangios. Los esporangios van a producir en su interior a las esporas por meiosis. Entonces, repito otra vez el trabalenguas. Los esporofitos producen esporas por meiosis. Estas esporas son liberadas y las esporas van a germinar en una estructura conocida como prótalo o gametofito. Bien, cuando vayan a la parte de lechos te van a decir los siguientes. Tiene una estructura en forma de corazón. Estás describiendo al prótalo. Bien, estructura en forma de corazón. El prótalo o gametofito, que es el representante de la fase haploide. Las esporas, cuando germinan en forma de prótalo, por un lado van a formar a los anteridios, la parte masculina, y por otro lado van a formar a los arquegonios, gonios de huevo, la parte femenina. Los anteridios van a producir a los anterozoides, ¿bien? Los cuales van a nadar hacia el arquegonio y van a fecundar a la oósfera. Una vez que ocurre el proceso de fecundación, se forma un embrión diploide. Y nosotros vamos a observar la presencia de un prótalo, el gametofito, con el embrión en el diploide en su superficie. Bien, luego el prótalo se va degradando y el embrión es el único que desarrolla para formar otra vez al esporofito. Bien, entonces chicos, aquí nuevamente observamos la alternancia de generaciones entre una fase diploide y una fase haploide. Y otra vez la pregunta. Nosotros todo el año observamos al helecho completamente verdoso, pero en ciertas épocas del año es cuando se forman recién los soros, luego desaparece otra vez hasta el siguiente año. Pregunta, ¿cuál es la fase dominante? ¿El diploide con el esporofito o el haploide con el gametofito o prótalo? ¿Cuál es la fase que domina durante todo el año? La más abundante.
La diploide. Durante todo el año vamos a observar esporofitos. Solamente durante cierta época del año recién aparece la fase haploide. Bien, entonces tengan mucho cuidado porque son preguntas básicas. En pteridofitas, el esporofito diploide es el dominante. En briofitas, el gametofito haploide es el dominante, el más abundante. Bien. Ok, chicos, ¿tendrán alguna duda, algo que no se haya entendido? ¿Vamos todo bien hasta aquí? Bien. Son las 11:55, chicos. Bien, tienen un receso de 15 minutos. Sí, embriofitas es haploide. Bien, yo voy a hacer una pausa por aquí y aprovecho en tomar la foto. Bien, 12:10, continuamos en punto. Bien, pausa por acá.